Ahora sí no se puso. Ok. Buenos días, hermanos. Hoy les traigo otra enseñanza. Mi nombre es Ramón Pérez, soy teólogo y apologista católico. Hoy les voy a traer la enseñanza de la confesión. Hoy les voy a comprobar que la confesión o el sacramento de la reconciliación, que es lo que es la confesión, reconciliarnos con Dios, ese sacramento es totalmente bíblico. Y, les voy a mostrar con capítulos y versículos que la confesión no es directamente con Dios, como lo dicen los protestantes, es a través del sacerdote. Es cierto que solo Dios perdona pecados. Sí, Dios es el que perdona los pecados, pero tiene que ser a través del sacerdote, no es directamente. Nuestros hermanos separados dan citas bíblicas manipuladas o sacadas de contexto para querernos engañar y llevarnos con ellos. Y hoy las vamos a analizar para que ustedes vean que no es como ellos lo dicen. La primera, una cita que nos dan, luego nos escupen en la cara. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Y con esa cita bíblica nos quieren asustar, pero Jeremías no dice eso. Jeremías dice algo muy diferente. Y la vamos a leer para que vean que no es lo que ellos dicen. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, maldito el hombre que confía en un hombre. Y sigue, dice, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Ahí dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. No dice que el que confiesa. Confes el, confesar es una cosa y confiar es otra. Confesar es admitir y confiar es otra cosa. Confiar es poner la fe en otro hombre, pero no simplemente es maldito por poner su fe en otro hombre. Dice el que pone su confianza en otro hombre para alejarse de Jehová. No, porque si fuera solamente tener confianza en otra persona, no podríamos confiar en los maestros, no podríamos confiar en los doctores, no podríamos confiar en nadie. Y los protestantes confían en el pastor, así que serían malditos ellos, empezando por ahí. Bueno, ¿qué nos quiere decir esta cita bíblica? Que maldito el hombre que confía en otro hombre para apartarse de Jehová. Bueno, nosotros los católicos confiamos en el sacerdote, que la reconciliación con Dios y la confesión debe ser por medio de un sacerdote. Nosotros ponemos la confianza en el sacerdote. Los protestantes ponen la confianza en el pastor, que es directamente con Dios. Si la Biblia muestra que la confesión es a través del sacerdote, entonces los malditos son los protestantes, porque ellos pusieron su fe en el pastor que los alejó de Jehová. Si la Biblia muestra que es directamente con Dios, entonces sí seríamos malditos los católicos, porque confiamos en lo que nos dijo el sacerdote para alejarnos de Jehová, como dice aquí esta traducción. Y estoy leyendo la Biblia Reina Valera. No es la Biblia de nosotros los católicos, es la Biblia Reina Valera, la que usan los protestantes, que tienen por encima de todo por la mejor. Bueno, vamos a ver quién tiene la razón. Como les digo, si es directamente con Dios, no alego. Sí, somos malditos los católicos porque pusimos la fe en el sacerdote que nos desvió. Pero si es por medio de un sacerdote, es al revés. Son malditos los protestantes por poner su confianza en un pastor que los desvió de Jehová. Bueno, ahora vamos a escudriñar las escrituras para ver cómo es. Y está una cita bíblica que ellos nos dicen para darnos a entender que es directamente con Dios. El Salmo 32, Salmo 32:5. Y van a ver que tampoco lo dice. Lo manipulan. Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y allí nos quieren dar a entender que es directamente a Jehová. Bueno, vamos a detenernos un ratito. Ahí dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. Pero no dice directamente. Directamente se lo agregaron ellos. Bueno, me pueden decir, pero tampoco dice a través del sacerdote. Es cierto, allí tampoco dice a través del sacerdote. Entonces, pues aquí seguimos en la misma. Sabemos que hay que confesarlos, pero ¿cómo? Pues vamos a seguir escudriñando las escrituras, porque con esta cita bíblica quedamos igual. Porque no dice que directamente y tampoco dice que a través del sacerdote. Pero ahora yo les voy a mostrar que sí es a través del sacerdote. En Levítico 5:5 van a ver que no es directamente con Dios. Dice, cuando pecare en algunas de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová. Aquí estamos claros, cuando pecare hay que confesar y para su expiación tiene que llevarle a Jehová algo. Sigamos, dice, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Allí vamos a confesar y le vamos a llevar esa ofrenda a Jehová. Y fíjense lo que dice y verán que no es directamente, dice, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Otra vez, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. El sacerdote es el que lo va a escuchar, va a recibir la ofrenda y le va a dar la expiación por su pecado. El que se lo va a perdonar. Y versículo 7. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová una expiación por su pecado que cometió, 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para la expiación y le arrancará de su cuello la cabeza. El sacerdote es el que le va a perdonar el pecado. Bueno, no directamente es Jehová, pero por medio del sacerdote. Ahora el versículo 17 lo vuelve a repetir, dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote, ya ven, le tienen que llevar el pecado al sacerdote. Dice, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes. El sacerdote es el que le va a hacer expiación por el pecado, el que se lo va a quitar. Es Jehová, pero por medio del sacerdote. Ahora vamos a ver qué dice Levíticos 16:30 en adelante. Levíticos 16:30 dice, porque en este día se haría expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. El sacerdote es el que va a perdonar los pecados. ¿Y qué dice? ¿Y por qué el sacerdote? Porque es el mensajero de Dios. Lo dice Malaquías 2:7. Vamos a ver cómo dice Malaquías 2:7.
Malaquías 2:7. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Por eso es el sacerdote el que hace la expiación por los pecados. Eso me pueden decir que es en el Antiguo Testamento. Ya vamos al Nuevo Testamento, que es el sacerdote que hace la absolución, que es lo mismo que hacía que la expiación que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento: remover, limpiar, quitar, perdonar. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento. Vamos a empezar con Hebreos 5:1. Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. O sea, el sacerdote nos representa ante Dios para ofrecer ofrendas y sacrificios por el pecado. Y versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El sacerdote es un pecador como nosotros, eso lo dice la misma Biblia. Entonces no es como dicen los protestantes, él no puede perdonarle los pecados porque es un pecador, no. Aquí dice que él perdona, hace dones y sacrificios por los pecados, aunque él mismo sea pecador. Ahora sí, vamos a empezar a mirar cómo en el Nuevo Testamento ahora Jesucristo le da esa misión a los apóstoles, a los nuevos sacerdotes, de perdonar los pecados. Ahora vamos a Mateo 9, 1 en adelante. Vamos a ver cómo Jesús le da esa potestad a los hombres. Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pongan atención a lo que viene. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Aquí está. Aquí dice el Hijo del Hombre. O sea que se está refiriendo a los hombres en general, a los hombres de la tierra. Me pueden decir, no, no es en general, solamente Dios, solamente Jesús. Vamos a ver, vamos a seguir para que vean que sí son los hombres. Lo leo y sigo, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Versículo 8, pongan atención. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ahí está, a los hombres en plural. Les dio ese don. No es solamente para él. Y si Jesús lo dio, ¿qué vamos a hacer? Él puede hacer lo que él quiere. Los protestantes no están de acuerdo, pues eso a mí no me importa. A mí me importa lo que haya dicho Jesús, lo que haya hecho Jesús, lo que él dijo. Ahora vamos a Mateo 18:18.
en Mateo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Les da el poder para que perdonen los pecados. Lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra, cuando deshagan sus pecados, serán desatados, en el cielo. Ahora vamos a Lucas 10:16. Lucas 10:16. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea que tienen que oír a los apóstoles, a los discípulos, porque a través de ellos se manifiesta Jesús, y no solamente Jesús, sino el Padre. Ahora vamos a Lucas 17:11. El mismo Jesús nos va a decir que no es directamente con él. Lucas 17:11 en adelante. Dice, yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora la lepra es símbolo del pecado. Vamos a ver si Jesús lo sana personalmente. Aquí se encontraron a Jesús personalmente frente a frente. Vamos a ver si es directamente con él, como dicen los protestantes. Dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Ah? Tienen que ir a los sacerdotes. No es como dicen los protestantes directamente con Dios. El mismo Jesús los manda a los sacerdotes. Ahora vamos a ver Marcos 1:4, para que vean que sí hay que confesar los pecados y es con un hombre. Marcos 1:4 dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, y salían a él, o sea que iban a Juan, a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Le confesaban los pecados a Juan el Bautista para ser bautizados. Y ahora vamos a ver lo que dice Juan 4:1 en adelante. Ahora dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aquí dice que Jesús bautizaba más discípulos que Juan. ¿Cómo los bautizaba Juan? Le confesaban a Juan sus pecados. Dice el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. A través de sus discípulos se confesaban y se bautizaban. Era como el mismo Jesús. Ya ven cómo no es directamente con Dios o con Jesús, como dicen los protestantes. Hay hombres de por medio. Ahora vamos a seguir en Hebreos 7:11 y 12. Hebreos 7:11. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara
otro sacerdote según el orden de Melquisedec. Había un sacerdocio, ahora hay otro. Aquí lo dice, y no fue eliminado como ellos dicen. Había uno y ahora hay otro, según el orden de Melquisedec. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Porque cambiado el sacerdocio, cambió. Necesario es que haya también cambio de ley. En el Antiguo Testamento, los levíticos eran los sacerdotes. En el Nuevo Testamento, Jesucristo pone como sacerdotes a los apóstoles. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Antiguo Testamento, de la tribu de Leví. Pero Jesucristo viene de la tribu de Judá a poner sus sacerdotes. Otro sacerdocio. Ahora vamos a Hebreos 9:15. En Hebreos 9:15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El antiguo sacerdocio estaba establecido hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Antes de eso no podía ser establecido. Y el versículo 16 no dice por qué. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. ¿Ah? Entonces, a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es cuando entra en vigor todo lo que Él enseñó, el nuevo pacto. Por eso en Marcos 1:8 dice Juan que Él solo los bautizaba con agua, pero que Jesucristo los bautizará en el Espíritu Santo. Y esas confesiones a Juan y bautizos que hizo Juan era solamente símbolo. No podían contar hasta que muriera nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Hechos 19 del 1 en adelante, Pablo se encuentra con unos discípulos y les pregunta que si recibieron el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces les pregunta, ¿qué bautizo recibieron? Le dicen el bautizo de Juan. Y él los bautizó de nuevo porque es el que valdría, el que sería instituido sería el de Jesucristo. Pueden leer Hechos 19 del 1 en adelante. Y ahora también, eso, cuando les confesaban los pecados a Juan y a los discípulos, era solamente símbolo. Pero ahora viene lo real. En Juan 20, 21 al 23. Aquí lo dice clarito. A los nuevos sacerdotes. En Juan 20, del 21 al 23. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Con la misma autoridad del Padre, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora vamos a ver a qué. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres, a quienes les quiten los pecados, se los perdonen, les den la absolución, como lo hacen en el Antiguo Testamento. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes no se los retuvieres,
perdón, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Son los apóstoles, los sacerdotes, los que te van a quitar los pecados. El que perdona es Jesucristo, pero es por medio de ellos. Por eso dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y muchos protestantes dicen, no, ahí está diciendo que lo que tenemos que hacer es perdonar que nos ofende. No, ahí está hablando explícita y directamente con ellos. Como el Padre me envió a mí, con la misión del Padre, ahora Él les da esa misión. A quienes perdonan los pecados les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. ¿Qué parte de eso no entienden? No es directamente. Eso es en Juan 20 del 21, en Juan 20 del 21 al 23. Ahora vamos a ver cómo se los van a perdonar los apóstoles. En primera de Juan 1:5 en adelante. Esta es la primera carta de Juan, el mismo que escribió el Evangelio. Ya les dijo Jesús que a quienes perdonen sus pecados les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Ahora Juan nos va a explicar cómo. Primera de Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Aquí nos dice Juan claro, el mensaje que oyeron de él y que anuncia. Dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aquí viene cómo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él nos va a perdonar a través de los apóstoles. ¿A quién le vamos a confesar los pecados? A los sacerdotes, a través de ellos. Nos dijo primero, hay que reconocer que tenemos pecado. Segundo, confesarlo. Y tercero, nos los van a perdonar los hombres. Eso está en 1 de Juan 1:5. Ahora vamos a ver cuando entre en práctica esto en Hechos 19:18. Hechos 19:18. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ya empezaron a confesar en Hechos 19, Hechos 19:18. Ahora vamos a seguir mirando en Santiago 5:14. Santiago 5:14 en adelante. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, al sacerdote, al obispo, al que dirige la iglesia, y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Ahí aparecen los santos óleos, pero ese es otro tema. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Va a llegar el ministro de la iglesia, va a hacer eso y le va a perdonar los pecados. ¿Cómo? Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ahí no dice directamente. Allí dice, confesándolos unos
unos a otros. Y me pueden decir, sí, pero ahí nos dice que es con el sacerdote a solas y de rodillas. Ciertamente que no, porque no saben que cuando empezó la iglesia en un principio, lo dice así por dos razones. Porque el sacerdote también se tiene que confesar con otro sacerdote. El mismo papa se tiene que confesar con otro sacerdote, con otro hombre. Por eso dice unos con otros. Y, o sea que ni el papa se escapa, él también tiene que cumplirlo. Porque ya no hay sumo sacerdote, ya nomás hay sacerdotes. El sumo sacerdote es Cristo. Y el Papa también se tiene que confesar con otro sacerdote. Y eso lo pueden buscar en Google. Él mismo lo ha hecho en público para que vean. Ahora, en la iglesia, cuando se empezó a hacer eso, se hacía en público. En las misas, en las asambleas, se confesaban, todos confesaban los pecados. Y todos estaban oyendo y poniendo atención. Pero hubo problema, que la gente no seguía las cosas como deberían de ser, porque empezaban a criticar y a juzgar y rompían otra cosa que no deben de romper, lo que dice en Mateo 22:20, lo que es de Dios a Dios y lo del César al César. Entonces como la gente no respetaba eso, ¿qué es lo que se ocupa? El pecador, que reconozca su pecado, que lo confiese y se ocupa el ministro de Dios. Entonces vamos a eliminar al público. Ahora, ¿por qué cambian las cosas? Las cosas se pueden cambiar siempre y cuando estén dentro de la doctrina. Y lo vamos a ver en Hechos 16:4. Porque si la doctrina se respeta, se puede cambiar la práctica. Hechos 16:4, como los mismos apóstoles cambiaban. Hechos 16:4 dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Se reunían y iban estableciendo enseñanzas. Entonces ya después, ya se eliminó el público y no se violó la doctrina. ¿Por qué? Porque en Mateo 3:2 Jesucristo nos dice que hay que arrepentirnos. Eso lo se sigue enseñando en la confesión. En Hechos 3:19 es lo que nos dice esto. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Y eso no se ha cambiado, porque es enseñanza de Jesucristo, que hay que arrepentirse para poder recibir el perdón. Entonces, para poder recibir el perdón, se ocupa el pecador, que se arrepienta y vaya a confesar su pecado, y se le da, y el sacerdote, a quienes ustedes les esperen los pecados sean perdonados, se lo perdona. Jesucristo ya se lo perdonó a través del sacerdote. Allí no se cambia la doctrina, simplemente se elimina el público para que se siga la doctrina como es, porque no la estaban siguiendo, la estaban violando al juzgar y criticar. Ahora bien, ahora otra cosa que dicen los protestantes, pero ¿por qué se tienen que confesar de rodillas? Un hombre no se puede inclinar ante otro hombre. Y nos leen una cita bíblica para tratar de decirnos que eso es mal. Pero antes de leer la cita, la confesión no es necesariamente de rodillas. Se puede hacer sentado, que yo le he hecho sentado, parado o de otra forma. Pero sí, pero por lo general sí se hace de rodillas, especialmente en el confesionario. Y ellos nos dan una cita bíblica para decir que eso es malo. Vamos a verla en Hechos 10:25. Hechos 10:25. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró.
Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y ahí dicen los protestantes, ya ven, no se pueden postrar ante ningún hombre. Eso es pecado. Aclarando, aquí dice, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. No se pueden postear para adorar a una persona. Esa es una cosa muy diferente. ¿Y qué es adorar? Creer que esa persona es Dios. Por eso le dice Pedro, yo soy un hombre. Pero sí se pueden postear por una persona para venerarla. Por veneración. Y la veneración sí es permitida. Está en Hechos 5:34. Hechos 5:34. Dice, entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Ahora vamos a ver Hebreos 9:12 o 12:9. No me acuerdo. Vamos a empezar con Hebreos 9:12. A ver si es. Hebreos 9:12. No, 12:9 entonces. Sí, Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea que sí se puede venerar. Sí, pero allí no dice que postrarse. Ahora les voy a mostrar cómo sí se puede postrar frente a un hombre, inclinarse y como le quieran llamar y van a ver que no es pecado. Y ahorita me acordé de un video que vi del supuesto pastor Hugo Albornoz, que al citar esta cita, dijo, un cristiano, un verdadero cristiano no se puede postear ante otro cristiano. Y acabó diciendo, católico ignorante, cómprate una Biblia y no le haga caso al demonio con sotana. Pues les tengo noticias, protestantes. Le hice caso al pastor Hugo Albornoz, me compré una Biblia, y no cualquier Biblia, la Biblia de ustedes, la Biblia Reina Valera, y me puse a estudiarla, así que tengan cuidado con lo que piden. Y ahora les voy a enseñar cómo sí se puede postear un hombre ante otro hombre, y si no es por adoración, no tiene nada de malo. Eso que dicen es una calumnia, un contexto fuera de contexto. Pero como yo sí sé estudiar, ahorita les voy a dar varias citas bíblicas. Vamos a empezar con Génesis 33:3. Génesis 33:3. Dice, y él pasó delante de ellos. Aquí está hablando de Jacob y Esaú. Aquí es cuando pueden leer todo el 33 desde el 32 para que vean el contexto. Pero aquí van a ver, dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Se inclinó hasta la tierra, rostro en tierra, 7 veces. No una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco. Se inclinó 7 veces. Ahora vamos a Éxodo 18:7, otra cita bíblica. Éxodo 18:7. Dice, y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. ¿Ah? Ahora, ahora vamos, ya está, ahora vamos a Hechos 16:28. Hechos 16:28. Vamos a ver más postraciones. Hechos 16:28 dice, y 29 dice, mas Pablo clamó
a gran voz y diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. En Hechos 16, 28 y 29. Pueden leer todo el contexto antes y después y verán que no es malo. Otra, Hechos 9:40. Ahora Pedro, el que no dejó que se postrara a Cornelio, ahora él se va a postrar. Hechos 9:40. Dice, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Por qué me dicen los hermanos separados que no se pueden poner de rodillas? Y si leen todo el contexto, se puso de rodillas ante Tabita, que ya estaba muerta, ante un cadáver se postró. ¿Por qué dicen que no se puede, que un hombre no se puede postear ante otro hombre? Simplemente para engañar al católico. ¿Todavía quieren más citas? ¿Cómo les quedó el ojo? Por eso nos lo viene a decir Pablo bien clarito. Hay que reconciliarnos por Dios, pero medio de sus embajadores, de los que él dejó en segunda de Corintios 5, 18 en adelante. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilia por medio de Cristo, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero ese ministerio se los dio a los apóstoles, dice Pablo, y nos dio el ministerio, algo que se administra, no es directamente, el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. Dios estaba en Cristo perdonando al mundo, pero a los sacerdotes, fíjense lo que dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es un encargo que les hizo. La reconciliación no es directa, como ellos dicen. Dicen, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Él ruega por medio de ellos. Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Todavía le ruega en nombre de Cristo, déjense reconciliar a través de sus ministros. No es directamente como dicen los hermanos separados. Ahora vamos. Ahora en Juan 8:40 dice, en adelante dice Jesucristo, que los verdaderos discípulos son los que permanecen en su palabra. Y fíjense lo que dice en Juan 18:36. Juan 18:36. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearán para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo el que es de la verdad, oye la voz de Cristo.
¿Por qué les digo esto? Porque Jesús dijo, a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, a quien no se los perdonen les serán retenidos. Los protestantes no oyen esto. Juan 8:40 en adelante. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra. Ahora, pregunto, ¿hay una cita bíblica que diga que solo Dios puede perdonar pecados sin intervención de alguien? No la hay. Esa cita bíblica no existe. Bueno, sí existe y la vamos a leer, pero está manipulada. Acuérdense que Jesús dice, el que si permanecen en mi palabra serán verdaderos discípulos míos. Y los que permanecen en su palabra y los protestantes nos dan una cita bíblica para decirnos que solo Dios, sin examinar más nada. Pero para que vean que yo conozco de Biblia y les voy a enseñar cómo la manipulan para engañar a los tontos. Vamos a leer. La cita es Marcos 2:7. Y acuérdense lo que dice Jeremías. Maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre para alejarse de Jehová. Marcos 2:7 dice, ¿por qué habla este así? Perdón, me emocioné. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esa es la cita que dan. Y aleluya, gloria al Señor. ¿Quién dice amén? Solo Dios puede perdonar pecados, nadie más. Esa no es enseñanza de Jesucristo. Eso no lo dijo Jesucristo. Eso no lo dijeron los apóstoles. Vamos a leer el versículo 6 para que vean quién lo dijo. Dijo, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales convilaban en sus corazones. Ellos estaban pensando esto en su corazón. Ellos no hicieron caso a Jesucristo. Ellos pensaban esto en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, como es Dios, se dio cuenta de lo que estaban pensando. Y miren, en el versículo 8 le dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ahí les reclama Jesús por pensar eso. Esa no era enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y esa es la famosa cita que también nos escupen en la cara para decirnos que es solo Dios. No, esa es la doctrina de los escribas, no la de Jesucristo. ¿Y cómo trata Jesucristo a los escribas? Vamos a ver Mateo 23:13. Mateo 23:13 dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y en el 14 se los vuelve a repetir, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y en el versículo 15 se los vuelve a repetir, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Lo mismo en el 16. Los fariseos, los escribas y los fariseos eran escribas. Y son los que dicen eso en Marcos 2:7 y de ahí agarran los protestantes su doctrina. No la agarran de Jesucristo, ellos la agarran de los escribas y se alejan de Yahvé. Y Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre para alejarse de Yahvé. Nosotros ponemos la confianza en el sacerdote, que es doctrina de Cristo. Ellos ponen su confianza en el pastor que le sacó una doctrina de los escribas hipócritas. ¿Quién es el que se aleja de de Jehová? Los protestantes, por ignorancia. Ahora voy a acabar con esta cita bíblica en Marcos 2:7. Marcos 2:7 es la que leímos. Marcos 8:38. Marcos 8:38. Dice,
Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si se avergüenzan de las palabras de Jesucristo y deciden seguir la de, lo, la de los protestantes, como leímos en, en Marcos 2:7 y de los escribas y fariseos, él también los rechazará cuando se les llegue el momento. Hermanos, es todo por el día de hoy. Gracias por escuchar este video. Compártanlo con los más católicos para que no se dejen engañar, con más protestantes para que vuelvan a la iglesia católica donde está la verdadera doctrina. Mi nombre es Ramón Pérez, teólogo y apologista católico. Tengo más videos en mi muro de Facebook. Búsquenme como Ramón Pérez. Mi locación es San Leandro, California, aquí en Estados Unidos. Gracias y Dios los bendiga.